Esto no es un simple despido. Es el principio de un caso profundo que pone en tela de juicio la fibra ética de todo el equipo 9. Bienvenidos, soy su anfitrión de noticias, y hoy vamos a desentrañar la verdad oculta tras el impactante incidente que ha sacudido las grandes ligas de béisbol, la MLB. La liga acaba de concluir una investigación de emergencia centrada en Wei Su, la estrella de los New York Mets. Inmediatamente después, el presidente de los Mets, Steve Park, tomó una decisión que reverberó en la organización entera: la abrupta y oficial rescisión del contrato de Wei Su. Pero la verdad poco conocida detrás de esta fulminante salida no fue un incumplimiento de reglas tradicionales o un bajo rendimiento, sino las palabras de Wei Su. Palabras dirigidas a un compañero de liga que es considerado un símbolo del béisbol moderno. Hoy, basándonos en testimonios internos y reportes filtrados, vamos a excavar la verdadera razón detrás de este terremoto. Todo comenzó días antes de que la carrera por el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional entrara en su fase final. Uno de los contendientes era Kyle Schwarber, de los Phillies de Filadelfia, y junto a él, el campeón anotador de los New York Mets y el fenómeno de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani. Ohtani, que había regresado espectacularmente como líder de bateo esta temporada, era visto como el ganador natural. Sin embargo, el ambiente en el lugar del anuncio no era de celebración, sino de una tensión extraña. Toda la atención recaía sobre Ohtani, quien parecía inusualmente reservado. Justo después de la conferencia de prensa, el manager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, se presentó ante los medios con una calma que ocultaba un orgullo férreo. Sus palabras emanaban una fe absoluta en su jugador y una firmeza capaz de disipar cualquier atmósfera de duda. Era obvio que Ohtani estaría en la lista final. No, la palabra obvio no le hace justicia. Él simplemente merecía este premio. Estoy absolutamente seguro de ello, afirmó Roberts. Sus palabras no eran retórica vacía. El manager citó cifras específicas, repitiendo el recorrido histórico de Ohtani esta temporada. En su mirada no se veían estadísticas aburridas, sino la profunda reflexión sobre un atleta que había regresado al frente ofensivo y defensivo tras el largo y doloroso camino de la cirugía Tommy John. Primero, veamos al bateador. Esta temporada logró 55 jonrones, bateando por encima de .280, con 100 carreras impulsadas y 20 bases robadas. Poder, promedio, resistencia y velocidad. Una hazaña inaudita. La culminación de un jugador completo, que engloba todo lo que se pide en el béisbol moderno. Mientras el manager leía las cifras, los reporteros veteranos en la sala volvieron a maravillarse ante su rendimiento irreal. Pero Roberts continuó. Su contribución iba mucho más allá de su capacidad de bateo. Lo que realmente hizo que su historia esta temporada fuera tan especial fue su regreso al montículo. Ohtani había regresado como lanzador después de casi un año. Con un récord de 11 victorias en 14 juegos, las cifras podrían no parecer impresionantes por sí solas. Pero miren su rendimiento. Una efectividad de 2.87, 62 ponches. Esto es una prueba irrefutable de que sigue siendo un lanzador abridor de primer nivel. ¿Alguna vez en la historia del béisbol ha habido un jugador con tal excelencia en el picheo que al mismo tiempo ha dominado la liga como bateador? Las palabras del manager se volvieron más apasionadas. Esta fue la temporada en la que el término jugador bidireccional se convirtió en un título reservado exclusivamente para él. Hizo historia. Es el símbolo del béisbol moderno, y por eso, la explicación más lógica de quién merecía el premio era él. El poderoso discurso de Roberts fue tanto la tercera nominación de Ohtani como una advertencia silenciosa sobre cualquier preocupación en la carrera por el MVP. Detrás de la fanfarria, la atención de los medios y los aficionados se centró en otro jugador en la lista de nominados junto a Ohtani. Si bien era innegable que Kyle Schwarber de los Phillies era un fuerte contendiente como bateador puro, fue claramente Wei Su quien encendió la controversia y desestabilizó la contienda por el MVP.
Y entonces llegó el momento en que los engranajes del destino comenzaron a moverse. El New York Post, un importante tabloide, cubrió la conferencia de prensa con una entrevista exclusiva. El reportero se dirigió a Wei-Su y le pidió su opinión sincera sobre la contienda por el MVP y su rival, Shohei Ohtani. Nadie esperó que esta entrevista se encendiera de tal manera. Wei-Su, visiblemente molesto por la falta de atención mediática que él mismo recibía, a pesar de haber liderado las carreras impulsadas de su equipo, se inclinó hacia el micrófono. Miren, Ohtani es un fenómeno, claro, pero si me preguntan qué significa ser el jugador más valioso de la Liga Americana, es un debate justo. Pero en la Liga Nacional, donde la competencia es visceral y cada turno es una guerra, él es una distracción mediática. MVP, un tipo que se da el lujo de lanzar 14 veces y el resto del tiempo se le adora por ser un buen bateador, eso es un circo, no la consistencia que Schwarber o yo hemos demostrado en 162 juegos. Seamos sinceros, Ohtani no estaría aquí si no fuera por el marketing. Un verdadero MVP saca a su equipo de la mediocridad sin la ayuda de una chequera de miles de millones. La declaración fue un puñetazo directo al rostro del béisbol. Su argumento, el contraargumento que todos temían, era que el estatus de 2 vías de Ohtani era una ventaja injusta que diluían el mérito del bateador puro. Él no solo rebajó el mérito de Ohtani, sino que lo etiquetó como un producto inflado, diciendo: «Los Dodgers lo tratan con guantes de seda. Los verdaderos héroes se rompen el lomo a diario. Ohtani, con sus 14 aperturas, tiene el calendario de un artista, no de un guerrero. Eso no es ética de trabajo, es privilegio». La respuesta fue inmediata y feroz, pero no provino de Los Ángeles, sino de Queens. El presidente Steve Park, una figura conocida por su obsesión con la cultura interna del equipo, no tardó en actuar. Park no estaba enojado por la crítica deportiva per se, estaba furioso por el ataque directo a la integridad del jugador y la falta de respeto hacia un rival, justo cuando los Mets intentaban establecer un nuevo código de conducta. Muchos dirán que Wei-Su solo estaba siendo honesto, defendiendo la narrativa del bateador puro, y que los Mets se excedieron al despedirlo por una simple opinión, explicó el analista deportivo Ron Swoboda en un segmento posterior. Pero lo que la prensa no sabía es que Wei-Su ya había recibido 2 advertencias internas por criticar públicamente las estrategias de la gerencia y, lo más importante, por menospreciar a un joven prospecto en el vestuario. Las palabras contra Ohtani no fueron un desliz, sino el síntoma de una toxicidad que Steve Park estaba decidido a erradicar. El giro de la trama es crucial. El problema no era la opinión, era el veneno de la opinión. Park había emitido un memorando interno 3 meses antes sobre la ética del equipo 9, que prohibía específicamente las declaraciones públicas maliciosas sobre los logros o contratos de otros jugadores, sean compañeros o rivales. La justificación de Park, según fuentes internas, fue clara y brutal. No se trata de béisbol, se trata de respeto. Si permitimos que el veneno de la envidia infecte nuestro vestuario, hemos perdido más que un juego. Hemos perdido el alma. El despido de Wei-Su fue un acto quirúrgico, no una simple reprimenda. Se había demostrado que Wei-Su no solo tenía envidia, sino que esa envidia era contagiosa. Al atacar a Ohtani, al etiquetar su éxito no como talento sino como privilegio de marketing, Wei-Su violó el espíritu del código ético de Park, lo que a su vez afectaba directamente la moral del equipo. Así, las palabras que Wei-Su pronunció sobre Ohtani en esa fatídica entrevista se convirtieron en la evidencia de un patrón de comportamiento tóxico. No fue la comparación estadística, sino el ataque a la autenticidad del éxito de Ohtani, que para Park era una línea roja innegociable. La rescisión del contrato de Wei-Su, que aún tenía 2 años de vigencia, costó millones a los Mets, pero para Steve Park, ese era el precio justo a pagar para asegurar que cada jugador que quedaba en el equipo 9 entendiera la nueva regla suprema: el talento no te salva de la falta de carácter. Lo que comenzó como un debate sobre quién merecía un trofeo, terminó siendo una lección corporativa sobre el valor de la humildad y la ética profesional en la cúspide del deporte. La verdad es que el destino de Wei-Su no fue sellado por Ohtani, sino por la sombra larga y oscura de su propia envidia,
y la decisión inflexible de un presidente que antepuso el espíritu del equipo a la eficiencia en el campo. El béisbol sigue girando, pero en la mente de los Mets, la pregunta ya no es si ganarán la Serie Mundial, sino si podrán mantener limpia su conciencia.